Ahí está. Bueno, estamos grabando entonces. Última clase de cierre y repaso. ¿Echaron a alguien recién? ¿O no? No tengo idea por qué. No sé, porque dice quitaron a... No me acuerdo el nombre, pero... Moreno Sí. Kiernan. Bueno, lo quita por la grabación. No sé qué pasó. Ajá, bueno. Ay, fíjate que No, Alejandro no, era. a mí no, pero... No vi. Sí, Porque Alejandro. para la grabación, a veces, para poder grabar, no sé por qué, debe tener un tema de seguridad. Bueno, que intente entrar. De todos modos, había entrado solo. Bueno. Avísenme cualquier cosa porque cuando yo estoy pasando el PowerPoint, nosotros no vemos el chat. Así que si llegara a haber algún tema, avísenme, por favor. Ahí se volvió a conectar. Listo, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, el encabezado que hizo el Nico. Esta es la clase del viernes como cierre, pero como cierre vamos a repasar algunas cositas importantes. Cuando uno inicia un curso de estadística, la expectativa del curso de estadística es poder hacer análisis estadísticos, pero se encuentra con un docente que cuando le vamos a preguntar qué análisis estadístico podemos hacer con un problema, me pregunta, bueno, ¿y cuál es la población? ¿Y cuáles son los objetivos del proyecto? Y la pregunta es, ¿y para qué querés saber eso? Yo necesito la herramienta, porque la herramienta solo va a ser bien utilizada si primero tenemos planteados correctamente los objetivos del proyecto. La herramienta responde al proyecto y no al revés. Vamos a usar la herramienta adecuada que cumpla con los objetivos. Entonces, los primeros y más importantes son los objetivos. Luego, si tenemos algo que es solo descriptivo, que lo vamos a ver ahora, es sencillo, pero si tenemos algo que es analítico, tengo que plantearme bien las hipótesis para poder hacer un buen diseño y que la herramienta responda a eso. Eso es fundamental. Entonces, hay un tema teórico antes de usar la herramienta, que es un tema bien práctico, que tenemos que tener bien, pero bien en claro cada vez que tenemos un proyecto de investigación. Cuando yo en material y método digo que tengo que definir la población, tengo que tener en claro cuál va a ser el alcance de mi estudio. No sé si recuerdan cuando vimos el miércoles la parte de diseño, yo planteaba un ejercicio que habíamos sacado de un paper que decían que habían utilizado cultivos de trigo en la zona de, me parece que era Tandil. ¿Por qué es importante decir que fue en Tandil? Y porque la variedad que está en Tandil, la fecha de que se cosechó, etcétera, puede condicionar la respuesta. Entonces, las conclusiones que va a arribar ese estudio tal vez no sean extrapolables para la otra zona. La población es muy importante porque de esa forma yo voy a extrapolar solo a esa población. Tengo que decidir quién es la unidad o el objeto que yo voy a utilizar para sacar el dato. ¿Se acuerdan? Aide el primer día dijo, ¿de dónde sale el dato? Sale de la unidad. Llámenle, nosotros no vamos a hacer diferencia en llamarla unidad experimental, unidad de observación, pero de ahí sale el dato. Yo les di un ejemplo cuando hicimos el miércoles la parte de diseño de una caja con codornices. ¿Recuerdan? Intuitivamente yo podría pensar que cada codorniz es la unidad, pero si todas las codornices las tengo en una sola caja y después tengo otra caja con varias codornices, otra caja con varias codornices, esas codornices que están interactuando en la caja no son independientes entre sí. Yo no puedo tomar cada codorniz como independiente y después tomarle el peso a cada uno porque tengo todo muy dependiente. Entonces es preferible tener la caja como la unidad y sacar un solo valor final y no cada codorniz por separado. Si pudieras poner cada codorniz en una caja independiente y tenerla cada una en condiciones iguales, entonces la caja con cada codorniz va a ser la unidad. Pero tengo que tener en claro eso. Una de las cosas que dijimos, no me acuerdo si el tercer día, que un compañero dijo, ¿por qué razón si toman
4 surcos, van a tomar solamente los surcos del medio. Y porque están controlando variabilidad, porque les está importando otra cosa. Entonces, la unidad y de dónde saco la información, de dónde saco el dato, es fundamental en el diseño. Luego, a veces, cuando yo hago un diseño, digo, bueno, mi variable va a ser producción. Sí, bueno, pero producción, ¿cómo lo vas a medir? ¿Qué vas a medir en producción? Producción vas a medir quintales por hectárea, producción vas a medir cantidad de grano por centímetro cuadrado, producción la vas a mirar como cantidad de granos por espiga, la producción la vas a mirar como número de espiga por planta, o sea, hay muchas formas. Cuando uno habla coloquialmente, entendemos todo, pero en ciencia vos tenés que definir perfectamente cómo vas a medir tu variable, que es tu variable estrella, es lo que llamamos variables dependientes o, digamos, los programas nuevos llaman variable respuesta. Y luego decir qué vamos a hacer con las innumerables variables independientes que tenemos en nuestro estudio. Nuestro estudio tiene muchísimas variables independientes o factores. ¿Qué vamos a hacer con todo? ¿Los vamos a controlar? ¿No los vamos a controlar? ¿Solamente queremos ver cómo un factor o variable influye sobre la respuesta? Eso es lo que tenemos que tener bien, pero bien en claro. La buena selección de todo el diseño es una inversión de tiempo y no es un gasto. ¿Cómo voy a conseguir lo que quiero? Si yo tengo objetivos y esos objetivos son, bueno, quiero saber, quiero estimar cuánto produce esta variedad. Bueno, perfecto. Yo entonces quiero solo estimar y solo describo. Entonces ahí me interesa un n grande que me permita ver la variabilidad de un montón de condiciones y voy a describir. Y con eso voy a tener el valor central y una estimación por intervalo. Nada más. Pero en general, casi siempre, lo que a mí me interesa es hacer algo analítico. Ese algo analítico tiene que ver con comparar, con relacionar, que son todas las pruebas de hipótesis que hicimos. Entonces, si yo quiero hacer todo eso, lo que quiero hacer es inferir. Si quiero inferir, digo, bueno, si en esto pasó esta condición, en la población va a pasar algo parecido. Y para eso hay 2 herramientas. Una es intervalo de confianza, lo vemos ahora en un segundito, y otra es pruebas de hipótesis, que son lo más complejo, lo más complicado. Y vuelvo a repetir la palabra diseño. Es importantísimo saber cuál es el diseño. Y el diseño, acuérdense, esta filmina ya la vimos, es un procedimiento, es un proceso, es una sucesión de pasos ordenados que tiene por finalidad poner a prueba las hipótesis o, si no, cumplir objetivos. Ese es el diseño. El diseño es todo lo que tengo en metodología, todo completo, desde la definición de qué tipo de diseño tengo, los análisis, las variables, todo eso es diseño. Antes de iniciar cualquier proyecto, yo tengo que tener un diseño bien clarito. Esto es un recuerdo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando Fisher crea los diseños eran solo experimentales, pero ahora tenemos diseños observacionales? De hecho, si yo quiero saber si una variedad de, qué sé yo, de supónganse que hay 3 variedades de limones en Tucumán, y yo quiero saber cómo rinden igual o diferente las variedades de limones, yo no voy a aleatorizar y decirle, bueno, a este árbol de limonero le toca hacer la variedad A. Eso no lo puedo hacer. Digamos, la variedad ya viene dentro de lo que se había plantado. Tampoco puedo hacer un ensayo para decir, bueno, como si fuera trigo, acá planto limón A, acá planto limón B, porque hasta que produzca va a pasar un montón de tiempo. Yo tengo que ir a observar qué pasa con la variedad A, la variedad B o la variedad C. Los experimentales son experiencias, son diseños que son más cortos en el tiempo. Uno puede hacer experimentos que son cortos y decidir en la próxima cosecha qué se va a sembrar, qué variedad se va a sembrar o qué tratamiento le voy a hacer. En los experimentales, el investigador manipula y después mide. En los observacionales, simplemente observa y mide. Y los 3 principios del diseño que vimos es, necesitamos repetir la experiencia, tener N, tener varias repeticiones, y cuanto más repeticiones sería mejor, mientras la logística me lo permite. Aleatorizar significa
tomar las muestras o asignar los tratamientos de una manera aleatoria. ¿Por qué? Porque por detrás de todos estos modelos estadísticos que vimos, existe algo que se llaman variables aleatorias, que es un tema de probabilidad estadística. Entonces necesito aleatorizar y no elegir mis unidades a mi gusto y placer, porque ahí meto subjetividad y estoy metiendo errores que después pueden estar disfrazados de cualquier cosa y no me voy a dar cuenta. Repetir la experiencia es fácil, aleatorizar es fácil, lo más complicado es lo que llamamos control local, porque es lo que tiene que ver con controlar cosas. Algunos libros, y de hecho el autor de Infostat, el Julio Di Rienzo, a esto le llama eficiencia. Sería tratar de hacer que la variabilidad no explicada, el error experimental, el error estadístico, sea lo más chiquitito posible. Y ahora en un ratito vamos a ver por qué. ¿Qué aprendí en este curso? Bueno, ¿qué creo yo que ustedes están aprendiendo en este curso? Si mi objetivo es describir, si yo quiero solo describir una situación, la voy a describir con las 3 herramientas que tiene la estadística descriptiva, que es armar tablas de frecuencia, hacer gráficos que correspondan o tomar medidas de resumen, media, mediana, desvío, coeficiente de variación. Si mi objetivo es inferir, en cambio, hacer un intervalo es muy simple. No me acuerdo que lo hayan visto, lo vamos a repasar ahora si no. Lo más complicado es hacer una prueba de hipótesis. ¿Y qué es hacer un intervalo? Acá tenemos 3 tipos de cultivo donde vemos el número de insectos que encontramos en 15 muestras tomadas en maíz, 15 muestras tomadas en tomate, 15 muestras tomadas en trigo. El promedio de insectos por muestra, en maíz me dio 51, chirola, en tomates 301 y en trigo 287. Y el desvío de cada una es 9, 15 y 103, o sea, media y desvío. Solamente con colocar la medida de posición y la medida de dispersión ya es suficiente para poder entender cuál es el intervalo de confianza de lo que puede estar en la población. Supónganse que yo a lo bruto digo, bueno, mira, si a la media le sumo y le resto un desvío, me queda más o menos de 41 a 61. Quiere decir que las plantas de maíz en esta zona deben tener entre 41 y 61 insectos por zona. Porque si lo que medí es por planta es... si lo que medí es por trampa, es insecto por trampa, que está, digamos, juntando una cantidad de insectos en una superficie. En cambio, la estimación por intervalo del tomate ya no es de 10 más menos 10, sino que es más menos 15. Y la estimación por intervalo de trigo, fíjense que es más menos 100. Entonces, eso es una estimación por intervalo a lo bruto, porque simplemente tengo la media y el desvío. Si yo quiero hacerla la estimación por intervalo, el Infostat me dice, mira, te la hago la estimación por intervalo. Acá en realidad es de 46 a 57, acá es de 292 a 310, acá es de 230 a 344. Y eso es estimar por intervalo. Uno simplemente le sube, le coloca al Infostat la tabla con datos y le dice estimame por intervalo eso y hace un intervalito. El intervalo, recuerden ustedes, es a partir de una muestra yo estimo un intervalo de valores que puede tener el valor poblacional. Eso en todos los trabajos está. ¿Por qué en todos los trabajos está? Porque en todos los trabajos informamos media y desvío. Y cuando informamos media y desvío, la persona que lee entiende más o menos cuál es el intervalo de valores que puede tener el valor poblacional. Lo más complicado es hacer las pruebas de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis son muchísimas, son muchas, tienen en juego una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, pero además tengo que elegir la mejor prueba o tengo que elegir la prueba necesaria para poner, vuelvo a decir, a prueba la hipótesis que yo tengo. Si yo elijo un mal modelo, estoy contestando una cosa que no es la que espero contestar.
Vamos a listar simplemente las pruebas de hipótesis que hicimos en este curso. Hay innumerables, ¿eh? No sé si alguien tendrá alguna idea de cuál es el número real de pruebas de hipótesis que andan dando vuelta, pero son cientos. Nosotros vamos a ver, o vimos, perdón, las más básicas y los dejamos para que ustedes después digan, bueno, a partir de eso yo puedo seguir trabajando porque ya entiendo la mecánica de cómo son las pruebas de hipótesis. La primera prueba de hipótesis que vimos fue la prueba de hipótesis de la distribución normal. ¿Se acuerdan? Queríamos saber si la distribución de una variable es o no es normal, y lo que hace la prueba es superponer el histograma con la distribución teórica y me dice si se aleja o no. Por lo tanto, quiero saber si la distribución de la variable es normal, o de Gauss, digamos. La prueba que hago es Shapiro-Wills. La segunda prueba de hipótesis era ver diferencia entre dos grupos. Yo hago un diseño tal que tengo dos grupos. Ese diseño puede Profe, ser un diseño... disculpe, Sí, discúlpeme, la prueba anterior que me interrumpieron acá, y discúlpeme, la de Shapiro-Wills. sí. ¿Hay una pregunta o está bien? Sí, 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 no, lo que usted por lo menos estaba definiendo de la prueba de Shapiro, que era una de las más básicas en el tema de hacer hipótesis. Sí, es básica. Lo único que hace esa prueba es, digamos, yo lo explico con palabras sencillas, ¿no? Lo único que hace esa prueba es, se fija cuál es la distribución como si fuera el histograma, le superpone la distribución real que tiene, la distribución que tendría en esos datos si fueran normales, y se fija si hay discrepancia o no entre la distribución real y la esperada. Básicamente eso. Y te dice si rechaza o no la hipótesis nula de la distribución normal. Ok, profe, gracias. No, por favor. La segunda prueba de hipótesis que vimos es, bueno, tenemos un diseño. En ese diseño, yo, ya sea que tenga un diseño experimental o ya sea que tenga un diseño observacional, cualquiera de los dos, tengo dos grupos independientes. Quiero ver la diferencia entre los dos grupos. Y en general, cuando la gente quiere ver diferencia entre dos grupos, lo que quiere ver es saber si las medias son iguales. Supónganse, tengo cultivo variedad A, cultivo variedad B, son dos grupos. O si no, tengo la diferencia entre pastizal y bosque, tengo dos grupos. La diferencia entre tipo de mecanización automático o manual, tengo dos grupos. Siempre son dos grupos. Quiero comparar dos grupos. Lo primero que sale es, bueno, a ver, quiero comparar las medias. Quiero saber si el promedio es más grande o más chico. Para eso hago la prueba T de diferencia de medias. Ahora, la prueba T tiene exigencias. La prueba T me dice, mira, yo te voy a comparar las dos medias, pero vos me tenés que garantizar que los datos son normales y me tenés que garantizar que las varianzas son iguales, porque si no me garantizás eso, lo que yo te voy a contestar es cualquier verdura. Bien, si vos garantizás eso, perfecto, se hace. La tercera prueba de hipótesis es, yo sigo con la misma pregunta anterior, quiero ver diferencia entre los dos grupos, pero le llamo, si mis datos están flojitos de papel, es decir, si no se cumplen con los requisitos para hacer la prueba T, o si la variable es ordinal, una variable que es un número de orden, un score, no puedo hacer la prueba T, porque nunca se va a distribuir como una normal. Hay una prueba que es alternativa, que sirve para comparar dos grupos, que se llama prueba de Mann-Whitney o Mann-Whitney-Wilcoxon, como quieran llamarlo. Y lo que nos dice un autor es que es como si estuviera comparando las medianas. La hipótesis nula sería que compara las dos medianas. Comparo las dos medianas, dale para adelante. Yo puedo comparar dos grupos con esta prueba. El diseño que hice para la prueba de hipótesis 2, que era el test T, o para de Mann-Whitney, es el mismo. Yo hago el diseño y después me fijo si hago test T o hago Mann-Whitney, porque me lo van a decir los resultados. La cuarta
Si yo tengo un solo grupo de datos y tengo un antes y después, es lo que se llaman datos apareados. No tengo dos grupos independientes, tengo un solo grupo antes y después. Esos datos son apareados. Entonces lo que tengo que hacer es una prueba donde no puedo poner uno contra el otro porque son los mismos datos, no son independientes. La prueba T apareada, que lo que compara es la diferencia de media, es decir, compara, en realidad es la media de las diferencias, compara si hubo un cambio entre el antes y el después. Y si tengo el mismo diseño, pero los datos están flojitos de papeles, no se cumple con la normalidad o son datos ordinales, entonces lo que tengo es que usar es una prueba de Wilcoxon apareada. Es como si comparara la diferencia entre las medianas. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Te hago una pregunta. En el caso de Madwin y Wilcoxon, el tema de la varianza, tampoco, o sea, no importa la normalidad. Bien. ¿Entre ordinales y la varianza? Sí, hay una discusión desde 1940 y pico sobre la varianza. Y vos tenés dos escuelas. Tenés la escuela de los parametricistas que te dicen, no, en su trabajo original ellos querían homogeneidad de varianza. ¿Sí? Y es lógico que Mann y Whitney hayan pensado en algo de homogeneidad de varianza, pero vienen los que son de la línea de los no paramétricos que te dicen, no me interesan las varianzas, porque para hacer ese análisis internamente, lo que hace es una transformación y los datos quedan en rangos. Por lo tanto, hay un grupo de gente que dice, un grupo de investigadores que dice, no importa la homogeneidad de varianza, la puedo usar igual. Yo soy de la idea de ese grupo de datos, ¿sí? Soy de la idea de decir, no te importa la varianza, porque lo que está diciendo ahí, esa prueba, es que es de distribución libre. No importa la forma de distribución que tenga, podés comparar dos grupos igual. Vamos, esa es mi postura ante la estadística. Gracias. No, por favor. Bien, esto es lo último que vimos, la prueba 5. Vamos a la 6. Yo no recuerdo si ustedes vieron Bartlett o vieron solamente Leven, pero hay una diferencia, o TGF, no me acuerdo qué vieron con respecto a si querían comparar Mariano dio Bartlett y después Bien. Nico dio Leven. Perfecto. Entonces, si yo quiero ver la diferencia entre dos grupos o si quiero ver la diferencia entre varios grupos, puedo utilizar o Leven o Bartlett. Si tienen la posibilidad de usar Bartlett, es más potente. Entonces, más potente es que tienen más posibilidad, más capacidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que voy a hacer es comparar dos grupos. ¿Sí? Tengo grupo A, grupo B. Y no solo me interesa comparar si las medias son iguales, sino que además quiero comparar la variabilidad. Si uno tiene más varianza que otro. Hay pruebas que comparan varianza entre dos grupos y también hay pruebas que comparan varianza entre varios grupos. Bartlett lo hace también. Pero en general, sí. No, perdón, terminá y después te pregunto. En general, a las personas, excepto quienes trabajan en control de calidad o en mejoramiento, el resto, la varianza es como un daño colateral. No tienen preguntas acerca de la varianza. Las preguntas suelen ser solo a partir de las medias, pero las varianzas también son importantes de tratar, de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo de una variedad de cultivo y tengo otro grupo de otra variedad de cultivo, si yo mido la producción y hay un cambio significativo, pero también hay cambios de varianzas, en los cambios de varianza, si una varianza es mucho más grande, quiere decir que ese cultivo puede producir también mucho menos. Entonces, puedo encontrar diferencias globales, pero también es importante estudiar varianzas, es algo muy rico. No solo estudiarlas para que se cumplan los supuestos para poder hacer un testeo, una nova. Entonces, estudiar varianzas está bueno. Sí. No, mi duda es en dónde está esta prueba de Bartlett en el Infostat. Yo tengo la misma duda. Es la que dice prueba F, ¿no? ¿Puede ser? No, entonces, Mariano, la prueba F es, a ver, la prueba F en realidad es de Fisher, pero sí,
La prueba Bartlett entonces no está en el Infostat. La dio Mariano sin que estuviera. Está en R. Pero pueden usar la prueba F, que es un poquitito menos potente que la prueba Bartlett, pero es exactamente igual. Sí, sí. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Perdón, ¿cuál dijo que hay que usar en vez de Bartlett? La prueba que dice comparaciones de varianzas. Si quieren vamos a hacer una cosa, Sí. entro al Infostat y se las muestro para no... Porque creo que en la práctica de eso habíamos hecho la EN solamente. Claro, exactamente. Ahí les abro una tabla y les llevo para acá esto. Abrimos. Están viendo el Infostat, ¿verdad? Sí, 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 sí. totalmente. Abrimos algo. Lo que vimos el martes. El martes vimos este ejercicio. Es el ejercicio 7 el martes. Tenemos cosechadora A, cosechadora B y los tiempos, ¿no? Bueno, si van a estadísticas, tienen 2 muestras y fíjense la estructura que tiene Infostat. Infostat tiene una estructura como en 3 pedacitos acá. Todo esto que está acá arriba, la primera parte, tiene que ver con muestras independientes. ¿Ven? Prueba T, prueba de Mann-Whitney, y todas estas pruebas son para 2 muestras independientes. Y acá hay una rayita, ¿la ven? Esta segunda son para las pruebas apareadas. Prueba T de Wilcoxon y hay una prueba que se llama del signo. Y esta otra que está acá abajo es para comparar 2 varianzas. Entonces, si le dan ahí, comparan 2 varianzas y dicen, quiero saber entre las cosechadoras la variabilidad que hay de tiempos. Aceptan, le permite hacer bilateral, unilateral, le damos OK, y acá le dio este estadístico y acá le dio el valor para poder saber si son iguales o son diferentes. Las 2 varianzas. Entonces, la hipótesis nula, que las varianzas son iguales, no la rechazo, quiere decir que no rechazo la hipótesis nula que las varianzas son iguales. Una consulta. ¿Puede ser que ese valor P sea el mismo que aparece En el T. Ah, sí, en Bien. el de P on bar. Exactamente. Ahora vamos con eso. Infostat, maña de Julio Di Rienzo, Infostat les hace lo siguiente. Si ustedes quieren comparar 2 grupos, van a estadística, van a inferencia basada en 2 muestras, van a prueba T, que es comparar esos 2 grupos, la cosechadora A contra la B, y acá quieren cosechar el tiempo y la cosechadora. Y en el primer aceptar le va a dar una serie de preguntas. Miren, acá le dice si quieren hacer todos contra todos, son 2, sí, más vale. Acá le dice si es bilateral o unilateral, quiero bilateral. Acá les pregunta qué querés que te muestre. Y después te dice si querés presentarlo horizontal o vertical. Y acá hay algo interesante, miren. Dice, usar la corrección de Satterwhite, que es un autor, si las varianzas no son homogéneas para un nivel de significación del 5%. Entonces, cuando dice esto, Infostat automáticamente te dice, mira, yo te voy a hacer el test T clásico, que necesita que las varianzas sean homogéneas, pero si no llegan a ser homogéneas, autorízame a que te haga una corrección. Bueno, entonces, si ustedes le dan el aceptar, miren lo que va a decir acá. Cosechadora, en el tiempo, el grupo 1 se llama A, el grupo 2 se llama B, este es el N de cada uno, la media de cada uno, la diferencia de medias, la estimación por intervalo de la diferencia media, y acá dice P de ohm bar. Es el valor P de la homogeneidad de varianza. Renata me preguntó, miren este valor P, 0,9396. Voy al test F, miren el valor P, 0,9396. O sea, Infostat acá dentro te está calculando el valor P. Como este valor P dijo que las varianzas son homogéneas, esto no lo corrigió, lo hizo con el T ortodoxo.
si acá hubiese tenido un valor P más pequeñito que 0,05, esto lo hubiese corregido con esa corrección que hay para hacer. Entonces, Infostat automáticamente te permite que si tus datos no tienen homogeneidad de varianza, te los corrige, te despreocupas de ese problema. ¿Sí? ¿Están azorados? ¿Están ahí? ¿Y qué conviene en ese caso? ¿Quedarnos con la corrección que hace Infostat o irnos al test de Mann-Whitney? O pasar a un test no paramétrico? Porque no Mira, sí, yo lo que hago normalmente es usar la corrección de Infostat. ¿Sí? Solamente me paso al no paramétrico cuando no son normales o cuando son ordinales. Para este caso yo uso la corrección de Infostat, no tengo problema. Bien, entonces ya aclaramos el tema de Barley, vamos a poner acá prueba D, prueba F. Porque esa es la que hicimos. Hicimos una prueba F. Otra prueba de hipótesis. Quiero ver la diferencia entre 3 o más grupos. Y de nuevo, casi siempre cuando quiero ver la diferencia entre 3 o más grupos, lo que yo tengo es que comparar medias. Casi siempre me interesa comparar los promedios. Si los promedios son iguales, los promedios son diferentes. Y para eso la herramienta que yo tengo para comparar 3 o más grupos es el análisis de la varianza, ANOVA o ANAVA. Ahora, si mis datos están flojitos de papeles, si no tengo homogeneidad de varianza, si no tengo normalidad, o si las variables son ordinales, es un número de orden, entonces no puedo usar análisis de la varianza. ¿Qué intento hacer? Bueno, Silvia les explicó un poquito acerca de intenten transformar, a ver si hacen una transformación. Ustedes deben haber leído bibliografía donde dice que los datos fueron transformados en logaritmo y después se hicieron los análisis. A veces los datos fueron transformados en raíz cuadrada, raíz cúbica y se hicieron los análisis. Lo que intenta la gente es tratar de transformar de una manera no lineal los datos para poder tener validez en los análisis estadísticos. Eso está totalmente aceptado. Ahora, luego de eso, si con una transformación no puedo hacerlo, bueno, me paso un test que es el equivalente para comparar grupos de la ANOVA a un factor. Ese equivalente se llama prueba de Kruskal-Wallis. Y lo que comparo son medianas. Sí. Sería esas transformaciones como mentir, pero con consenso general. Exactamente. Vamos a mentir con consenso general. Porque si vos querés saber si la producción de tal, no sé, suponete tomates, si la producción de tomate es significativamente diferente entre la variedad A, B y C de tomate, y no te dan que los datos son normales, lo que vas a probar es si el logaritmo de la producción es igual o es diferente entre las 3 variedades. Y es un consenso que decir, bueno, es una transformación no lineal, sirve, así que vamos para adelante. Pero a lo mejor el hecho concreto no tiene ninguna importancia social, pues no le cambia la vida a nadie. Ah, ese es otro tema. Arnaldo, Sí. lo de transformar los datos y tratar de hacerlos, de encajar en lo normal, ¿vale para todos los test que ya dijiste anteriormente también o no? Vale para todos los test que usamos anteriormente, sí. O sea, los que requieren la normalidad, antes de pasar al test no paramétrico, trataríamos de transformarla. Exactamente, okay. Sí, es lo que yo intento siempre. O sea, yo tengo datos no normales, intento transformarlo con transformaciones simples, no nada complicado. Ustedes pueden llegar a ver que hay libros enormes sobre tipos de transformaciones y cuando uno ve las transformaciones dice, yo ya no sé acá qué estoy mirando, porque es el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 menos el arcoseno de dividido tal cosa. Yo pierdo la métrica de la variable. Entonces yo hago transformaciones sencillas. Si no puedo normalizar con la sencilla, me paso a no paramétrico. Ese es el caminito que yo sigo. Hay otras personas que siguen otro caminito. Te hago una pregunta. Y en el caso de los porcentajes, ¿puede ser que cuando tenés datos de porcentaje siempre se transforman?
Mira, ese es un secreto de los años 90. El secreto de los años 90 era, cuando tengas porcentajes, pasalos a proporciones. Entonces, vos tenés, por ejemplo, 52,4%, lo tenés que pasar a 0,524. Y después le tenés que hacer la raíz cuadrada del arcoseno. Es una regla general de todos los libros de los 90. ¿Qué hice yo cuando empecé con esto? Empecé a ver cuál era la diferencia entre trabajar con el porcentaje o trabajar con la raíz cuadrada del arcoseno. Y te juro, Clara, que me dio todas las veces lo mismo. No encontré diferencia. Entonces, ¿qué empecé a hacer en los últimos 20 años? Directamente, si tengo porcentaje, lo someto a si tienen distribución normal o no, y si tienen distribución normal, no transformo. Antes transformaban sí o sí, porque decían que la forma de la distribución de los porcentajes, vara. Pero a mí no me daba diferencia. Entonces, lo que terminé haciendo es, si tengo porcentaje, voy a ver si son normales o no, pero no voy a transformar como un dogma de fe porque sí, porque me lo dice la bibliografía. Ah, perfecto. Sí, vuelvo a decir, es una postura personal esa, ¿eh? Sí, a mí me pasa justamente que yo trato de no transformar los datos mientras no sea necesario, digamos, pero con el porcentaje me han dicho muchas personas eso, que lo transforme igual, y por eso tenía esa duda. Todas esas personas están leyendo el libro de los 90. Y era raíz cuadrada del arcoseno, tal cual. Sí, exacto, tal cual. Y más te diría, raíz cuadrada del arcoseno de la variable más 0,5, ¿sí? Porque era toda una cosa. La pregunta es, ¿para qué transformar si no hace falta? Si tenés los datos normales, ¿para qué transformarlos igual? Pero bueno, quédate tranquila, si son normales no te hagas ningún problema. De hecho, cada vez hay más publicaciones tratando de evitar transformaciones. Alguien no me acuerdo porque yo al presentar las diapos no veo quién habló, por la voz podía ser Lisandro, que dijo que a veces hacer un trabajo me puede dar diferencias que no son socialmente relevables o algo así. Yo les puedo contar la anécdota de uno de los profesores que yo tuve en la maestría, que él es un consultor de hace muchísimos años, y él contó que había asesorado a gente que tenía cría de cabritos. Entonces, la cría de cabritos, ellos estaban tratando hacer un diseño muy complicado, muy complejo, para poder ver, una vez que le daban el destete a los cabritos, para poder darles alimento de un tipo de balanceado, para ver con qué alimento balanceado podían largar el cabrito a producción lo antes posible y con el mayor peso posible. Y para eso el diseño era muy complejo porque usaban solo las madres que eran melliceras, es decir, solo usaban las madres que tenían dos cabritos, y entonces le podían dar a un cabrito un tratamiento y el otro cabrito otro tratamiento, y era un diseño que usaban varias cosas. Él, después de hacer un análisis recontra sofisticado, se fue contentísimo explicándole al dueño del emprendimiento que había diferencias significativas entre un tipo de alimento y otro, que había encontrado que un tipo de alimento mejoraba el peso del cabrito y mejoraba tal cosa, tal otra, tal otra. Bien. La pregunta que hizo el hombre fue, bueno, ¿y en cuánto lo mejora? Y el tema era que lo mejoraba en un promedio de 50 gramos. 50 gramos era la mejora que habían conseguido con un tipo de alimento con respecto a otro. Y el dueño del emprendimiento, enojado, le dice, pero 50 gramos, cuando me carnean el cabrito, es un cuchillazo de más o de menos. O sea, no es relevante 50 gramos. Eso es importante, lo que dice Lisandro, es que muchas veces uno encuentra diferencias significativas que no son relevantes. Bueno, uno lo tiene que tener en cuenta porque no son relevantes ahora y pueden ser relevantes en un futuro o pueden no ser relevantes nunca. Entonces, un carril son las diferencias estadísticas y otro carril es que si eso sirve o no sirve. Son dos cosas diferentes. ¿Se aclaró, Lisandro, tu pregunta?
Impecable, era mi sensación, mi olfato de que era así. A veces pasa. Uno ha leído cosas que vos decís, pero esto no cambia nada. Es lo mismo que antes, pero es una explicación legal, se podría decir, o con Bien. consenso social. Consenso. Exactamente, pero tal cual, hay explicaciones técnicas que ocurren y que queda en el background de las investigaciones básicas. Y no está mal que eso ocurra, porque bueno, ya hay evidencia de que esto cambia con respecto a esto, que en principio hoy no es viable, no es importante, no son diferencias que se aplicarían, o por una cuestión de costo no vale la pena, pero queda como una base sabiendo que, bueno, esto da diferencia, aunque las diferencias no son aplicables. Vamos, es así. Este ya lo vimos. ¿Y este lo vimos o no? Sí. 7 ANAVA, Cruz Carboris, comparo mediana y llegamos a la última clase. En la última clase ya no se trataba de comparar grupos, porque cuando vimos el test eran comparar dos grupos, el test apareado es un grupo antes y después, el ANOVA son 3 grupos, es decir, siempre se trata de comparar grupos. En el último día lo que teníamos ya no eran grupos, diferentes grupos, sino que tenemos un solo grupo y lo que queremos hacer es asociar variables. Si solo me interesa saber si las variables, que tienen que ser numéricas, obviamente, están correlacionadas, yo tengo un índice que solamente es eso, es un valor con un valor P asociado, que es el índice de correlación lineal de Pearson. Eso quiere decir que yo veo la relación lineal que hay entre dos variables. Solo la relación lineal. ¿Están correlacionadas o no? ¿Sí o no? Punto. En cambio, hay, que es el puntapié inicial de toda una familia de valores, de análisis, que es la prueba de hipótesis de la regresión lineal. Ah, no, perdón, estoy con correlación. Si están flojitos de papel, hay correlación, discúlpenme. Acá tengo. Acá tenemos la regresión, y en la regresión yo tengo una variable X que yo le asigno el rol de independiente y una variable Y que yo le asigno el rol de dependiente. Pero yo se lo asigno el rol. Y la causalidad, como les explicaba Nico, tiene que ser una causalidad biológica. La estadística, por más que me dé una dependencia, no significa que sea válida. Un poquito como lo que hablamos recién con Lisandro. No sé si el Nico les explicó, pero hay publicaciones científicas de asociaciones o de regresiones entre cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en ciudades de Alemania, cuando aumenta la cantidad de cigüeñas que nidifican, hay mayor cantidad de nacimiento de niños. Eso está probado en una publicación. A mayor cantidad de cigüeñas, mayor cantidad de niños. Perfecto. Está probado también que los países que comen más chocolate tienen más premio Nobel. A mayor cantidad de chocolate, mayor cantidad de premio Nobel. ¿Está probado? Está probado. Ahora, por más que esté probado con la estadística tiene que ser solo una herramienta que me dé evidencia a algo que es de causalidad biológica. Yo puedo decir que el chocolate influye sobre dar premio Nobel. Y no. Yo puedo decir que la cantidad de cigüeñas pueden influir sobre la cantidad de niños que nacen. Y no, biológicamente no, porque todos pero no sabemos son los encargados de traer los niños. No, es en repollos. Ah. Por esa razón es que hay hermosos ejemplos en la bibliografía que sacan a la estadística del rol central y la dejan en lo que es una herramienta que tiene que responder a lo que ustedes quieran, pero no sobrepasar la herramienta a al background de conocimiento que tienen ustedes. Tengo una pregunta. Sí. En realidad espero una confirmación más que. Bueno, La correlación de Spearman me servía también si yo tengo una variable cualitativa ordinal. Sí, una o las dos, sí, correcto. Pero en ese caso sí o sí tiene que ser Spearman o puede ser Pearson si fueran normales.
No. O sea, si son ordinales, medio que- Exactamente. Pearson necesitas que las dos sean normales. Claro, Si ahí son va. ordinales, no son normales. Entonces, por Claro, definición, porque no tienen métrica. Ujú. Así que si una o dos de las variables que vos tenés son ordinales, tenés que usar Spearman sí o sí. Perfecto. No Perdón, sé, en la correlación de Pearson, la normalidad tenemos que verificarla de las dos variables por separados. sí, de las dos variables por separado, la normalidad de una y la normalidad de otra, correcto. Bien. Muy diferente es, voy a pasar acá, en regresión lineal, porque la normalidad que voy a probar acá es la de los residuos que quedaron después de ajustar del modelo, pero solo de la variable y. En la regresión lineal, esa es la normalidad que ajusto. ¿Cómo? ¿Podrías repetir eso de vuelta? Sí. En la regresión lineal simple, yo no miro la normalidad de la X. A la X no le pido que sea normal. Yo le pido que sean normal los residuos que quedaron de ajustar la Y. ¿Se entiende? Claro, pero indirectamente la X entra, porque en la Y ajustada entra el valor de X. En la Y ajustada entra el condicionante de X, pero no el valor de X. ¿Sí? Entra la condición. Cuando X cambia, la Y cambia, pero no el valor de la X. La X podría ser una variable que no tenga distribución normal, pero no lo voy a saber nunca, no me interesa tampoco. ¿Sí? Algo está haciendo ruido ahí. ¿Qué pasó? Estamos en pánico ya. No, no sean problemas. Siempre que entramos en regresión, creo que entramos un poco en pánico. Sí. Yo Miren. quería preguntar, en la correlación teníamos que, perdón, en la regresión teníamos que chequear la normalidad de solo de la Y, de los residuos de la Y. Sí. Y en correlación tenemos que chequear la normalidad y homogeneidad de las dos variables. Y mi pregunta era, creo que lo hemos hablado, pero ya no me acuerdo, ¿qué pasa si una es normal y la otra no, de las variables? De estas variables, si una es normal y la otra no, entonces tenemos que ir a Spearman. Ah, perfecto. ¿Sí, sí? Bueno, en regresión lineal hay toda una familia de análisis por detrás. O sea, nosotros le estamos dando, tanto en análisis de la varianza de un factor como en regresión lineal, le damos el primero de toda una familia de análisis que hay por detrás. Entonces, las condiciones que tiene la regresión lineal simple son bastante estructuradas, pero si no cumplen, después hay otros tipos de análisis de regresión que uno puede ir ampliándolo. Lo mismo que el análisis de la varianza de un factor, si no se cumplen las situaciones, hay otros grupos de análisis que uno los puede hacer. Esos son todos los modelos lineales que hay por detrás. Nosotros en este curso solo le damos el pantallazo de ANOVA a un factor y el pantallazo de regresión lineal simple. En sus trabajos de investigación ustedes pueden ir avanzando y encontrar salidas, porque hay muchas salidas posibles de esto rígido que aparece primero. ¿Sí? Bien, perdón, volviendo a la correlación, la homogeneidad de varianzas se verifica entre las dos variables, digamos. Con una F, por ejemplo, con un Bartlett o con un Leven, sí, entre las dos variables, entre la variable X1 y X2, sí. Bien. Simplemente de una forma anecdótica, porque enseñar modelos estadísticos es fácil, enseñar diseños es difícil. Entonces, para enseñar diseños, uno tiene que meterse en un problema y empezar a tener en cuenta los principios del diseño y empezar a tener en cuenta cada una de las cosas, y tendríamos que hacer un ejemplo para cada área de ustedes. Es muy difícil enseñar diseño. ¿Qué hacemos los que damos estadística? Enseñamos modelos y damos generalidades de diseño, pero lo más complicado es aprender a diseñar. Y yo simplemente les voy a hacer 3 o 4, no me acuerdo si son 3 o 4 ítems acá, de problemas de diseño que tendrían que tratar de evitar. Encontré esto, por ejemplo, ¿qué era?
una comparación entre dos métodos de cosecha de tulipanes. Tenían dos tipos de, perdónenme la brutalidad, dos tipos de tractores recolectores o dos tipos de diferencias de formas de recolección. Y ahora, el método 1 de recolección, que es el que está, método 1 le voy a llamar al que está acá a la izquierda. El método 1 se lo hacía con una variedad de tulipán y el método 2, que es otra aparatología, se lo hace con otra variedad de tulipán. Entonces, si yo quiero comparar el método 1 con una variedad de tulipán y el método 2 con una variedad de tulipán, ¿qué voy a estar comparando yo? ¿Método? ¿Variedad? ¿Las dos cosas la veo o nada? Ninguna. Nada. Ninguna. Cada método con cada variedad sería. Cada método con cada variedad. Entonces, si vos tenés que recomendar, ¿vas a poder recomendarle a alguien que ponga un método, que ponga una variedad? No, porque no sabés cómo funciona el otro método con la otra variedad. Esto, gente, me pasó. Me pasó allá por el año, a principios de este siglo, cuando quisieron empezar a traer quinoa acá a Córdoba, la gente que trabajaba con cultivos orgánicos, y plantaron como 7, 8 variedades de quinoa diferentes en 7, 8 campitos diferentes, pero en cada campito plantaron una quinoa diferente. Y los campitos tenían particularidades, son campos de sierra, o sea, son campos donde tenemos una quebradita, y o sea, no son campos homogéneos, todos iguales. Y entonces la respuesta fue, no, esta quinoa no funciona. No, pero no te funcionó en este campo, no sé si funcionaba en otro campo. ¿Sí? Entonces, mezclar y lo que se llama confundir efectos de los factores es algo muy común desde los diseños intuitivos. Tienen que tener cuidado sobre cómo hacen para controlar. Otra cosa es, más de una vez tienen un campo, cultivan, y cuando levantan el cultivo no hacen la discriminación de medir la medida de producción que quieran, pero por unidades. Entonces, levantan todo el campo y te dicen, este campo lo que hizo fue producir 50, o este método produjo 50 y este método produjo 55. Si yo tengo un 50 contra un 55, supónganse que es la producción, yo tengo el valor 50 acá, el valor 55 acá, pero como no tengo variabilidad, no lo puedo comparar. Intenten hacer eso en Infostat. Pónganle método A, método B, pongan 50 y 55 y traten de hacer un test estadístico. Ni siquiera le da un error Infostat, directamente se traba y te dice, a ver, seguí participando. No se puede comparar dos cosas si no tengo repeticiones, si no tengo variabilidad. Esto pasa muchas veces, se olvidan de hacer cuáles son las parcelas que van a medir por separado. Miden todos juntos y te dicen, mirá, este produjo más porque produjo 55 y este 50. Pero yo no sé la variabilidad. Sin la variabilidad no sé si son diferentes significativamente o no. Hemos hablado que control local era lo más complicado. Y hay que intentar, si nosotros queremos comparar métodos, hay que intentar que las unidades que utilizamos sean lo más homogénea posible para que la diferencia sea solo en la comparación del método. Entonces hay que tratar de disminuir el error, la variabilidad no explicada. Si yo tengo la diferencia entre 50 y 55 con mucha variabilidad y tengo parcelas que recibieron de un lado humedad, del otro lado humedad, parcelas que tuvieron distintas condiciones que me generan mucha variabilidad, esas van a ser las varianzas, las variabilidades que van a tener alrededor del 50 y alrededor del 55. Si yo consigo controlar y poner parcelas lo más homogéneas posibles en un montón de otros factores, lo que voy a intentar hacer es que cada vez tengan menos variabilidad. Entonces, esa misma diferencia entre 50 y 55, si yo consigo menos variabilidad,
la estadística me va a decir, hay diferencias significativas. Y usted me va a decir, sí, pero controlé la variabilidad. Bueno, con la variabilidad controlada hay diferencias significativas. Después vamos a ver cómo podemos hacer para hacer modelos más complejos que tengan en cuenta todos los otros factores. Pero en principio ya vimos que hay diferencia entre métodos, por ejemplo. Esto es un 4 acá. Me equivoqué. Esto es un 4. Hay que intentar, aunque los análisis son potentes al número de repeticiones diferentes, son potentes, hay que intentar siempre tener números de repeticiones parecidas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tipo de método y otro tipo de método, y en este tipo de método tengo solamente 2 repeticiones y acá tengo mucho más repeticiones, adentro del análisis va pasando esto que les voy a contar. Si yo mido la media y el desvío, supónganse que las dos tienen el mismo desvío. Supónganse que el desvío que hay acá y el desvío que hay acá es lo mismo. Hagamos de cuenta que es lo mismo. Yo voy a tener un 50 con este desvío y un 55 con este desvío. Pero cuando yo voy a hacer los análisis, internamente lo que va a estar mirando el análisis es esto. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no vimos, que es que una cosa es el desvío y otra cosa es el error. El error es el desvío dividido la raíz de n. Entonces, este error va a ser grande y este error va a ser chico, y después el análisis lo que va a hacer es promediar estos dos errores para poder hacer o un testeo o un análisis de la varianza. Entonces, hay que intentar tener un número más o menos parecido de repeticiones. No le digo igual porque a veces ocurre que se pierden parcelas, etcétera, pero tratar de tener números similares o parecidos para que no ocurra una trampa matemática dentro del test estadístico, que es cuando pasa de desvío a error, uno de los errores queda muy grande y otro muy chico por culpa del n. Entonces eso es un problema que suele tener los diseños que son muy desbalanceados. Hay que tratar de no hacerlos desbalanceados. Solo como cierre, lo más importante, la estadística es bárbara, hermosa, pero es el equivalente a una pinza, a un alicate, es el equivalente a cualquier herramienta que ustedes quieran tener. No es importante en sí misma, sino que tiene que estar subyugada a los objetivos del investigador. Objetivos claros, hipótesis claras, un buen diseño, y ahí recién elegimos el análisis estadístico adecuado. No es al revés, no va la estadística primero. Y acá el club de estadísticos me echa. Sí, no soy bienvenido. En las jornadas de bioestadística nacionales no soy bienvenido, se los aseguro. 2 veces me lo han demostrado ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente buena, pero hay gente que no me quiere. Vos quedate tranquilo que yo también soy conflictivo, así que despreocupate. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Hay preguntas? Miles. Miles, bueno. Sí. No hay problema. Con respecto a el final, es muy sencillo, realmente es muy sencillo, no es complicado, tiene un solo ejercicio. Como diría la profe Analía, no sé si anda por ahí, ella siempre tenía un ejercicio, pero con A, B, C, D, F, G, J preguntas, así que cada ejercicio tenía 10 preguntas. Pero no, es un solo ejercicio con varias preguntitas, pero supongo que es de lo que vimos, no es nada complicado, no es nada complejo, así que estén tranquilos porque nos podemos tomar un recredito de 15 minutos y arrancar, si les parece, 11 menos cuarto con la evaluación. Bien. Dale. Bueno, entonces, Perfecto. paro la grabación y ya Dale, con esto... impecable. Perfecto. Y que los helados se hagan agua. Sí.